Un gusto verles, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están al otro lado del mundo: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, España, Venezuela, El Salvador, Chile, Inglaterra, Cuba, República Dominicana. Un abrazo para todos ustedes. Un gustazo estar como siempre conectados a esta hora del día sábado. Estamos en la sexta clase. Y hoy vamos a ver cuál es la estructura de la familia. Así es que déjenme compartir un minutito mi PowerPoint. Y vamos a hablar hoy día de diagnóstico, ¿ya? Ustedes, cuando estén en consejería, van a hacer el diagnóstico de la familia que ustedes estén aconsejando. Bien. Quiero que empecemos el día de hoy con un cuestionario que todos ustedes deben de contestar. Primera pregunta. Tienen 5 preguntas y tienen 3 posibilidades de respuestas. Una es casi nunca, otra es a veces y otra es casi siempre. Primera pregunta. Anoten por favor en un cuadernito o en un papelito, en algo que tengan a la mano, la primera pregunta. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema? ¿Casi nunca, a veces o casi siempre? Ok. Pregunta número 2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa? Casi nunca, a veces, casi siempre. 3. ¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa, entre todos? Casi nunca, a veces, casi siempre. 4. ¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia pasan juntos? Casi nunca, a veces, casi siempre. Y la última pregunta es, ¿siente que su familia lo quiere, la quiere, le quiere? Casi nunca, a veces, casi siempre. Bien. Este es un cuestionario de Apgar familiar. Es como un diagnóstico de su familia. Usted ha marcado o ha respondido con casi nunca, a veces, siempre. Si a la primera pregunta usted le puso casi nunca, su puntaje es 0. Si le puso a veces, es 1. Y si le puso casi siempre, es 2. Igual con cada una de las preguntas, por favor, califique su respuesta. Si en el 1 tiene 1 y en el 2 tiene 2, ya serían 3. Si en el 3 tiene 0, seguiría en 3. Si en el 4 tiene 2, sería 5. Y si en el 5 tiene 2, serían 7. Entonces, sumamos toda la puntuación y vamos a tener un número final. ¿Hasta ahí estamos? Bien, como en clase no se puede tomar uno mucho tiempo, vamos a ir a la segunda parte de este cuestionario. Este cuestionario del Apgar familiar va a evaluar 5 aspectos. La adaptación, es decir, cómo la persona se va adaptando a la familia, cómo resuelve los problemas, cómo afronta los cambios, las crisis, etcétera, ¿no? La participación dentro de este grupo familiar, ¿no? O sea, qué participación, qué poder tiene, qué poder de consenso, cómo están los diálogos, participa, no participa. El crecimiento, es decir, cómo esta familia le permite madurar o no.
¿no? Tanto emocional como físicamente, ¿no? El afecto, es decir, el amor, el grado de atención que se ponen los miembros de la familia, la confianza mutua, etcétera, ¿no? Y también los recursos, es decir, el compromiso para dedicar tiempo, espacio, dinero a los demás miembros de la familia. Entonces, esas son las evaluaciones que hace este APGAR. Este APGAR también es un cuestionario que ustedes, como consejeros, pueden tomar a las familias a las cuales ustedes van a orientar, van a capacitar. Es decir, ustedes cuando tengan una familia, esposo, esposa, padres, hijos, ustedes pueden empezar con este cuestionario para tener una visión de cómo está yendo la familia, ¿no? Entonces, este AWAR lo que hace es evidenciar la forma en que una persona percibe el funcionamiento total en un momento determinado, porque, ojo, esto puede variar después. Si yo estoy en un tiempo de conflicto, probablemente este AWAR me salga muy bajo, pero si estoy en un tiempo de bonanza, de buena relación, de armonía en la familia, el AWAR me va a salir muy bien. Y de repente en otro momento cae. Puede ser que la familia no sea muy estable, ¿no? Entonces, esto me permite saber cómo percibe este miembro de su familia a toda su familia. Y es sumamente sencillo, es chiquito y le va a dar buenos datos. Aquí está la calificación. Cuando tenemos familias altamente funcionales, este puntaje va a estar entre 7 y 10. Cuando tenemos moderadamente funcionales de 4 a 6 y cuando nuestras familias estén severamente disfuncionales sería de 0 a 3. ¿Ya? Bien. El día de hoy, como les había dicho, vamos a trabajar el modelo estructural, pero quiero darles un poquito de marco teórico porque el modelo estructural fue desarrollado por un psiquiatra y pediatra argentino, arriba los argentinos, en el año 70 hasta el 79 más o menos. El doctor Salvador Minuchin estaba trabajando en ese momento en una escuela correccional para niños en Nueva York. Y estos jóvenes tenían una particularidad. Mientras eran atendidos allí, mantenían una conducta más o menos adaptativa, correcta, solucionando algunos problemas, asimilando las cosas, etc. Mientras estaban en el centro. Cuando salían del centro, reincidían nuevamente. ¿Debido a qué? A que sus familias eran disfuncionales. Entonces, ante este análisis, el doctor Minuchin vio la necesidad de intervenciones terapéuticas mucho más activas, mucho más transformadoras, ¿no? Y junto a otros, modificó algunas técnicas que ya se tenía en la época para hacer técnicas mucho más activas y de menos, donde el terapeuta no tenga que hablar tanto, sino escuchar más y hacer que el paciente pueda desarrollar algunas acciones, ¿no? Una de las cosas que trabajaron allí es el role playing, que de repente ustedes saben es cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona. Yo soy esposa, pero ahora me voy a poner en el lugar del esposo y mi esposo se pondrá en mi lugar. Eso obviamente es un ejercicio, no es algo que siempre va a pasar, pero es un ejercicio terapéutico que nos permite ver cómo las personas son capaces de ponerse en el lugar de la otra persona, que puedan generar empatía y también que puedan pensar como si pensara el otro solo por unos momentos como ejercicio terapéutico. A esa técnica se le llamó el role playing, ¿no? Bien, ¿qué características tiene este modelo estructural? La idea de esta terapia
es cambiar las pautas de interacción equivocadas que tiene la familia. Toda familia tiene pautas de interacción, formas de cómo se relaciona el papá con la mamá, el papá con los hijos, la mamá con los hijos. Hay formas de relacionamiento. Entonces, cuando yo veo de que hay formas equivocadas de relacionarse, yo como consejero, como consejera, tengo que ingresar al sistema familiar para que este sistema se pueda acomodar, arreglar, ordenar, redistribuir roles, funciones, límites, jerarquías, etcétera, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, hay algunos elementos que nos van a permitir a nosotros desarrollar un diagnóstico estructural de la familia. Su familia y mi familia tienen una cierta estructura, formas de cómo se relacionan los miembros de esta familia. Ahora, dentro del sistema familiar, que es el más grande, hay subsistemas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes el subsistema, por ejemplo, conyugal? ¿Quiénes están ahí? El esposo y la esposa, la pareja si es que no están casados, los convivientes, ¿no? Están en el sistema conyugal, pero también hay un sistema paternal. Entonces, perdón, parental. Ese sistema parental es el sistema de padres e hijos. ¿Cómo son las relaciones entre ellos, no? Y hay un sistema filial de hermanos. ¿Cómo se relacionan los hermanos? Hay 3 sistemas y luego les vamos a ver, ¿no? Los límites. Cada sistema conyugal, parental, filial, debe tener sus límites, sus barreras, sus funciones, sus formas de comunicarse, su toma de decisiones, sus valores, etc. Por ejemplo, si en el sistema de los hijos el valor del respeto y de la obediencia no está presente, se va a generar un conflicto, porque siempre los padres y los hijos van a entrar en conflicto por este problema, ¿no? Entonces, es importante de que usted conozca cuáles son las características que vamos a usar, que vamos a considerar, que vamos a analizar para poderle dar un diagnóstico estructural a la familia que usted tenga que atender o tenga que analizar. Bien. Este modelo estudia varios aspectos de la familia. Por ejemplo, las jerarquías. ¿Y qué son las jerarquías? Son esas posiciones de poder que ocupa cada miembro de la familia. Yo he estado leyendo un poquito parte del foro. Yo voy hoy día de repente, entre hoy y mañana, voy a tratar de responder a toditos. He respondido a algunos, no a todos. Y he visto de que mucha jerarquía que ha estado en el lado del papá, a veces han sido jerarquías dañinas, con modelos de comunicación acusadores. Eso no ayuda, ¿no? Y eso tiene un producto. Entonces, cuando ustedes vean en su consulta, en su consejería, que hay modelos de comunicación acusadores, ustedes tienen que influir para que esos modelos cambien. No pueden permanecer ese tipo de modelos por mucho tiempo, porque entonces van afectando la estima, el valor personal, van afectando el desarrollo, la comunicación de los demás, etcétera, ¿no? Y pueden generar estados de ansiedad, estados de depresión, no podrían generar liderazgo de repente en los hijos, etcétera, ¿no? Bien, las jerarquías son bien importantes. ¿Quién tiene el poder en la casa? ¿Y cómo usa ese poder? ¿Para qué lo usa? ¿Para dañar? ¿Para ayudar? ¿Para formar? ¿Para fortalecer? ¿Para qué usa ese poder? Otro tema son las coaliciones, cuando generalmente 2 miembros de la familia de distintas generaciones, pueden ser padres e hijos,
están en contra de un tercer miembro. 2 contra 1. Ese 2 contra 1 genera un conflicto en la familia. A eso se le llama coalición, ¿no? Ahora, estas formas de relacionamiento a veces no son explícitas. No es que, es que yo, mamá, estoy con mi hija para ir contra el papá. No. Son psicológicas, solitas, se van dando. Se van dando y las personas no la acuerdan, no la dialogan, sino que en el fragor de la discusión comienzan a coaliarse para ir 2 contra 1. Puede ser papá-hijo, mamá-hija, contra otro de los miembros de la familia, ¿no? Los triángulos. Los triángulos son relaciones un poquito más equilibradas de 3 miembros de la familia que buscan equilibrar las relaciones de los otros, ¿no? Y este tipo de triángulos a veces ayuda, ¿no?, a que las relaciones a veces sean buenas o a veces sean también conflictivas, ¿no? Bien. La familia, como ustedes ya saben, es el núcleo de socialización principal, ¿no? En toda sociedad siempre la familia es la que nos va a permitir desarrollar, nos va a permitir entrar en el conocimiento de los valores, de la verdad, de la justicia, del respeto, de la obediencia. Es la familia la que nos forma, la que nos da reglas, la que nos da los límites, ¿no? Y todo eso hace de que cada persona dentro de la familia vaya desarrollando una identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿No? Cada una de estos miembros de la familia va a actuar de diferentes maneras y va a desarrollar su propia identidad, ¿no? Entonces, la familia tiene reglas, tiene límites, tiene principios, tiene valores, tiene creencias, ¿no? Por ejemplo, una de las creencias es: la voz del papá es lo máximo. A él no hay que contradecirlo, ni siquiera pedirle explicaciones. A veces es un papá, un líder absoluto. Y cuando el poder se concentra en una sola persona, y si esta persona no es una persona que tenga una historia familiar, digamos, de valores, de costumbres, de creencias, de buenas reglas, de buenas normas, entonces vamos a tener familias que van a ir heredando modelos inadecuados. Ahí está el tema generacional. Mi papá fue así, yo soy así, mi hijo tiene que ser así. Entonces, cuidado, tenemos que analizar bien qué es lo que se está transmitiendo. Todas las familias tienen pautas de relación, pautas de interacción. Y en esas pautas de interacción usted va a ir observando algunas cosas como límites, como reglas, como los tipos de comunicación que ya trabajamos, como los valores. De repente hay antivalores en la familia. El valor de la verdad quizás no está explícito, no es algo que se practique, porque si me toca la puerta el vendedor, que al que le debo algo, le digo, dile que no estoy. Entonces yo puedo decirle, hijito, tienes que decir la verdad, pero a la hora que me toca la puerta a alguien, dile que no estoy. Entonces contradigo lo que verbalmente digo con la conducta que yo hago, ¿no? Las experiencias, las creencias, ¿no? Entonces, todo esto está interfiriendo para que haya un modelo, una estructura familiar. Esta estructura familiar se basa básicamente y está referida a los patrones de interacción, es decir, a las formas como se relaciona la familia. Para analizar la estructura de una familia, yo tengo que analizar las jerarquías. ¿Quién tiene poder en la casa? ¿La mamá? ¿El papá? ¿El hijo mayor?
de repente, o quizás el hijo menor, ¿no? Tenemos que analizar la centralidad, sobre quién gira toda la familia, sobre el chiquitín de la casa, ese bebé que acaba de nacer, él es nuestro todo, es nuestra vida, le pongo fotos, le pongo esto, le pongo el otro, yo desaparezco y comienzo a protagonizar a alguien más, ¿no? Pero acuérdense, la familia somos todos, no es solamente uno. La familia es ese conjunto de personas unidos por lazos consanguíneos de amor, de respeto, de valoración, de ayuda mutua, de solidaridad. No es solo uno, somos todos, ¿no? Entonces, pero a veces las familias tienen esto, de que todo la fuerza, toda la emoción, todos los esfuerzos que tiene la familia está centrado en una sola persona. Que puede ser el bebé de la casa, puede ser alguien que tenga un problema en la casa, una discapacidad, y allí ya no sería tanto la centralidad, pero puede ser también alguien que sea el que surge de repente como la persona que tiene más éxito. Entonces todo lo que diga mi hijo mayor, mi hija mayor, yo lo voy a hacer y me dejo llevar. Entonces ya los poderes ya no están en los padres, a veces están en los hijos, ¿no? La periferia, ese miembro que está aislado, ese adolescente que se encierra en su cuarto y que no quiere saber nada de los demás, porque de repente cuando sale hay muchos pleitos, muchas discusiones, o hay formas de vida que no le gustan, en fin, ese que está aislado, marginado, a veces está automarginado, a veces está marginado por la propia familia, ¿no? Las alianzas, que son dos o tres, para tener favores, para tener dinero, para tener respeto, posición, en fin, ¿no? Y las coaliciones que son dos contra uno, ¿no? Entonces, estas pautas que se dan al interior de esta familia van a definir quiénes están cerca y quiénes están lejos de la familia, ¿no? Eh, Cuando se sobrepasan los límites del equilibrio familiar, empiezan a presentar síntomas. Cuando la jerarquía, el poder es dañino y comienza a malograr a los demás, a dañar a los demás, entonces se puede presentar el síntoma de uno de ellos de la familia que está presentando un estado de ansiedad, de depresión, problemas de conducta en la escuela, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a mirar un poquito cómo vamos a hacer el diagnóstico de la estructura familiar. Ya les he dicho de que hay elementos, la jerarquía, la centralidad, la periferia, los límites, la geografía, las alianzas, coaliciones, conflictos, etcétera. Pero para esto vamos a entrar a una guía de entrevista para identificar la estructura familiar, que la desarrolló Montalvo y Soria. Ya, entonces déjenme compartir esta guía. Am, ya. Hasta aquí están viendo, por favor, avísenme si pueden ver esta guía. ¿Sí? Ok. Esta guía les va a servir a ustedes y a mí para poder identificar cómo está la familia y para hacer el diagnóstico de esta estructura familiar. Ustedes ponen acá el nombre de la persona, la edad, la ocupación, la jerarquía. Vamos a ir paso por paso. Jerarquía. ¿Quién toma la mayoría de las decisiones en la casa?
¿Quién pone las reglas sobre lo que se debe y lo que no se debe de hacer? ¿Quién las hace respetar? ¿Quién decide lo que se premia o se castiga? ¿Quién premia o castiga? En ausencia de los padres, ¿quién toma las decisiones? Y una conclusión. Ahí ustedes saben de que de repente es el papá el que tiene la mayor jerarquía en la casa. Centralidad. ¿Hay algún miembro de la familia de quien se tienen más quejas? ¿Quién y por qué? ¿Hay algún miembro de la familia de quien se habla más positivamente? ¿Quién es y por qué? ¿Hay algún miembro de la familia de quien se habla más negativamente? ¿Quién es y por qué? ¿Hay algunos miembros de la familia que destaquen más en algún aspecto de relación que otros? ¿Quién y por qué? ¿Hay algún miembro de la familia alrededor del cual giren la mayoría de las relaciones familiares? Etcétera, y luego usted pone su conclusión. Este es el link que a ustedes les está apareciendo en la diapositiva que les presenté. La otra cosa es la periferia. ¿Hay algún miembro de la familia que casi nunca esté en la casa o se encierre en su cuarto? ¿Quién y por qué? ¿Existe alguien que casi no participe en las relaciones familiares? ¿Alguien que no se involucre en la resolución de problemas? ¿Existe alguien que nunca o casi nunca dé opiniones al respecto de los asuntos de la familia? Límites y geografía. Cada subsistema les había dicho que hay que analizarlo, ¿no? Más tardecito le vamos a poner el cuadrito para que ustedes lo vean con claridad. La mamá se interesa en conocer y participar de las actividades que hace el papá, por ejemplo, en el sistema conyugal, en el caso de los límites. ¿Cómo lo demuestra? Papá y mamá tienen amistades en común, tienen amistades personales por separado, tienen algún problema, etcétera. Y ahí siempre ustedes van a poner una conclusión, ¿no? En el sistema parental, en el subsistema parental de padres e hijos, mamá y papá discuten en la presencia de los hijos, alguno de los padres comenta con alguno de los hijos sus problemas conyugales, los hijos saben lo que deben y no deben hacer la mayoría de veces, saben la mayoría de veces qué comportamientos son premiados o castigados, saben cuáles son las reglas, saben sus actividades dentro de la familia. Y bueno, así hay una serie de preguntas que van por ejemplo, en el tema de geografía, cada miembro de la familia tiene un espacio personal, su cuarto, no sé. ¿Cuál es? ¿Es respetado? ¿No es respetado? ¿Hay espacios compartidos? Se respetan las propiedades individuales, el niño chiquito no agarra y le garabatea los cuadernos al otro hermano mayor o al que le sigue. No respetan, el chiquitito les pega a los demás y la mamá o el papá dicen, es que es pequeño, déjalo, él va a aprender. Si no lo corrijo, no va a aprender, ¿no? Y bueno, y así las alianzas, las coaliciones, los conflictos, ¿no? Por ejemplo, en el lado de conflictos existen problemas, discusiones, enojos frecuentes entre mamá y papá para ver si hay conflicto conyugal. Existen problemas, discusiones, enojos entre papá y mamá y algún hijo para ver si hay problemas de padres e hijos. Problemas, discusiones entre hermanos para ver el tema de la rivalidad fraterna o las relaciones entre hermanos, ¿no? Problemas con algún miembro de la familia y otra persona que de repente no es miembro de la familia, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes todo lo que es la encuesta, el cuestionario para la entrevista e identificar la estructura de la familia, ¿no? Vamos a entrar entonces, vamos a seguir con... Bien, les había hablado de subsistemas familiares. Ya habíamos hablado del subsistema conyugal, esposo, esposa, pareja,
de convivientes, el paternal de padres e hijos y el fraternal o filial entre los hermanos, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito la jerarquía. La jerarquía nos está hablando de la posición que ocupa un miembro dentro de la organización familiar. ¿Quién determina esa jerarquía? A veces nadie, porque ya la sociedad nos trae algunos modelos de quién tiene que liderar la casa, ¿no? Esto a veces es adecuado, a veces no es adecuado. A veces que lidera no necesariamente es la persona adecuada y a veces no quiere escuchar las recomendaciones de otros, ¿no? Las jerarquías a veces van cambiando en el tiempo. Mientras los padres tienen hijos pequeños, la jerarquía es de los padres sobre los hijos pequeños. En la medida que van avanzando en el tiempo y los padres se vuelven ancianos y a veces ya no tienen todas las capacidades, las habilidades para poder enfrentar ellos y liderar su propia casa, entonces allí cambia la jerarquía y son los hijos los que van dirigiendo la vida de los padres ancianos, debilitados ya por la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en algún momento la familia tiene hijos pequeños donde los padres cuidan a los hijos, más tarde, ya en la ancianidad, los hijos tendrán que cuidar a los padres, ¿no? Entonces las jerarquías van cambiando. Las jerarquías entre los cónyuges también es intercambiable a lo largo del tiempo. A veces, si el esposo mantiene siempre el orden jerárquico superior, sin hacer participar a la esposa de las decisiones de la casa, ella obviamente se sentirá inútil, se sentirá desvalida, ¿no? Con baja autoestima y no desarrollará plenamente ni sus propias capacidades ni tampoco las capacidades del hijo, ¿no? Recordemos que el matrimonio es un asunto de dos, no solo de uno. Entre dos tenemos que solucionar las dificultades que pueda estar enfrentando la familia. Hay un fenómeno que se llama parentalización. Por ejemplo, cuando el hijo mayor asume el rol de papá porque el papá no lo asumió, porque el papá es irresponsable a veces, ¿no? Entonces la jerarquía ya no es del padre, porque a veces el padre es medio borrachito, de repente el padre es muy irresponsable, no tiene trabajo, da a veces no da, entonces la mamá sale en la defensa o trata de conseguir algún recurso de aquí, de allá, el hijo también tiene que salir para enfrentar el problema económico y al final de repente el hijo, que es el más joven, que de repente tiene las mayores posibilidades, encuentra un trabajo y este hijo comienza a mantener el hogar, ¿no? Allí este tema se llama parentalización, cuando el hijo mayor asume las responsabilidades del papá, ¿no? Porque el papá no las asumió. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es equilibrar el poder entre los miembros de la familia. Usted, cuando ingrese a un hogar para hacer consejería, usted tiene que mirar dónde está la jerarquía de esa familia. Y si tenemos un líder negativo, pues tenemos que hacerle ver, oye, mira, tú estás haciendo esto y esto está dañando aquí, está dañando allá, esto no te permite una cosa, no te permite la otra. Entonces necesitamos de que este líder tiene que ser un líder protector, dialogante, no absoluto, no jerárquico, sin diálogo, que corta las posibilidades de participación a todos los demás. Necesitamos hacer un ambiente de diálogo, de apertura, ¿no? Bien. Hay problemas de jerarquía, obviamente, en los hogares, ¿no?
La idea es de que la jerarquía esté balanceada, que tanto papá y mamá puedan criar a los hijos y orientarlos cuando no está el papá, cuando no está la mamá, quien asume el liderazgo, la orientación de los menores, etcétera, y que esto esté balanceado. Pero a veces hay un padre jerárquico, es decir, ese padre no escucha. Ese padre es absoluto, es Dios en la familia, al cual no se le puede cuestionar nada. Ese tipo de liderazgo es dañino, porque yo soy el men, lo máximo, y todos los demás son minúsculos. Todos los demás son menores, todos los demás no tienen todo el poder ni la experiencia que yo tengo. Y yo uso mi poder para subyugar al otro. Ojo, este es un conflicto en la jerarquía. No es el padre protector y que tiene liderazgo, es el padre dañino, es el padre que no escucha, es el padre que critica, es el padre que tiene una comunicación acusadora, no forma, no ayuda. Ese es el modelo de padre jerárquico, ¿no? Y a veces los padres también están como enfrentados, ¿no? Están enfrentados y la mamá está en contra del papá y el papá está en contra de la mamá. Y acuérdense del tema de la comunicación. A veces los problemas de comunicación son muy fuertes porque se dice verbalmente una cosa, pero con el cuerpo se hace otra. Entonces yo puedo decir de repente, yo te quiero, pero a la hora que el esposo me quiere abrazar, yo, no, ahora no. Entonces, no se corresponde mi discurso con la práctica, ¿no? O igual puede pasar también en las personas, en los varones. Miren, ayer estaba conversando yo con uno de los casos que atiendo. Y él, una pareja de dos, ¿no es cierto? Bueno, ella y él tienen 10 años de relación. En esos 10 años de relación, él fue infiel muchas veces y ella siempre le perdonó. En esos 10 años de relación, ella también le fue infiel una vez. Y de ahí como que se arregló. Él le saca en cara a ella esa relación que tuvo y ella también le saca en cara las muchas relaciones que tiene. Ahora, él está con otra chica, ¿no? Y él le manda mensajitos amorosos y cosas, ¿no? Ella vio el celular y se dio cuenta de que esto estaba pasando, y ya tienen 3 hijos, y dijo, creo que esto no está bien, yo tengo que hablar. Y en efecto, felizmente habló, conversó con la familia. Él dijo, sí, está bien, yo voy a tratar de ya no hablar nunca más con esta persona, voy a cerrar ese vínculo, etcétera. Nuevamente ella vio el celular y vio que no, que nunca había cerrado el vínculo. Y que nuevamente comienza con sus mensajes cariñosos, que tú eres el amor de mi vida, que te quiero tanto, que no puedo vivir sin ti, y corazón, corazón, corazón por el WhatsApp. Entonces, a veces, pero él le dice a ella, yo te quiero, tú eres la única. Lamentablemente, los conflictos entre los cónyuges son muy comunes. Y estamos hablando, bueno, él conoce la palabra de Dios, ella es un poco más asidua a la iglesia, ella tiene una relación un poquito mejor con Dios, y, y el pastor le ha dicho que no, que solamente ore. Y yo le digo, mira, Mateo 18, 15, 17 dice que si tú tienes algo contra tu hermano, anda, ve y conversa.
Si logras convencerlo, ganaste a tu hermano. Si no, anda con 2 o 3 testigos para que en medio de ello conste toda palabra. Porque perdóname, o sea, estoy tratando con una persona mentirosa. Yo tengo también que protegerme. Que si yo hablo solamente con él, las cosas quedan entre dos. Y entre dos, al interior y en la intimidad de la familia, se guardan secretos muy oscuros. Hay momentos en los que uno tiene que buscar a un tercero. Ese tercero es el pastor, ese tercero es la familia de ellos de repente, ese tercero puede ser un psicólogo, ese tercero puede ser alguien muy respetable también de las familias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que confrontar, hermanos, con sabiduría. A Dios no le gusta la mentira. No, sencillamente no. Bien, ahora sí, tiempo de preguntas, hermanos. Escucho. Por favor, si les pueden dar el pase los hermanos del control. Creo que hay 2 Listo, preguntas allí. listo mi hermana. Vamos con Mariluz de Chile, por favor. Adelante, Mariluz. ¿Aló, me escucha? Así es. Ya. Buenos días, profesora. Mire, yo quería plantearle algo, pero cortito, en cuanto a los problemas que tienen que ver con la jerarquía. Mire, un caso que yo conozco, donde el nieto se crió con sus abuelos, por algunas razones, y después llegó a vivir también la mamá de este niño, que es mamá soltera. Pero ya este joven ya tiene 30 años y ¿qué pasa? Que él ha tomado muchos malos caminos y él no respeta la jerarquía, no respeta a su madre, no respeta la jerarquía del abuelo en este caso, un poco más la de la abuela, pero cómo hacer volver a este joven a cuál es su sitio dentro de la casa? Él tampoco no aporta económicamente, pero cómo hacer volverlo de alguna manera a que tome su sitio dentro del hogar. Esa es mi pregunta. Gracias, profesora. Ok, gracias, Mariluz. A ver, un nieto que vive con la abuela, que está en malos caminos, no respeta las jerarquías, pero tampoco aporta. Yo imagino, porque no conozco el caso, imagino que los abuelos ya son mayores. Imagino que este joven debería estar trabajando para aportar para la casa. Supongo que como no trabaja, obviamente, probablemente, no sé si es una familia con mucho poder económico o no tanto, pero podría, digamos, ok, si no tiene poder económico, no, entonces él debería de aportar. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de crianza le damos a los hijos. A veces los abuelos quieren ser padres, pero se portan como abuelos, se portan como chochos. Entonces, no sé si chochos engreidores, engreidores, por si acaso no se sepa en todos, ¿no? En todos los países. Como muy engreidores, y entonces no ponen límites. Entonces no dan disciplina. Entonces no fortalecen lo que es bueno y no sancionan lo que es malo. Y después, perdónenme, nos estamos quejando al final del tiempo de lo que criamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner disciplina. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Oye, mira, la autoridad acá es yo y tú, suponiendo que yo sea la abuela. Yo y tu abuelito, nos respetas.
estas son las reglas, las normas del hogar, acá no se viene tarde, aquí se lava su plato, aquí tú tienes que ver algún tipo de trabajo para poder ayudar, mira, estas son estas posibilidades, fíjate, y bueno, yo le puedo ayudar a buscar un trabajo, a contactarme con un familiar para ver si le puedo ayudar en algo, en fin, no sé. Y ver el tema económico también. Pero sobre todo, hermanos, los abuelos son muy chochos, perdón, muy engreidores. Entonces, ese engreimiento, como dice la palabra, el hijo engreído, avergüenza al padre, a la madre, al abuelo o a su tutor a quien lo haya criado. Disciplina, pues, disciplina, ¿no? Esa sería mi recomendación, mi querida Mariluz. Adelante con la siguiente persona. Muy bien, vamos con Viviana González de Perú, por favor. Hermanos, buenos días. Sí, hermana, tal vez mi pregunta está orientada a las nuevas familias, ¿no? Porque lo que tal vez usted nos ha mostrado, esas estructuras familiares están diseñadas para las familias diseñadas con el orden que Dios puso. Pero mi pregunta es para las nuevas familias que se están creando de acuerdo al hombre, ¿no? Como son las familias de esas comunidades LGTB. Como todo lo que usted nos ha mostrado, creo que es para las familias estándar dentro del orden de Dios, ¿no? Porque incluso ahora hay nuevos pastores gays también, ¿no? Entonces ellos también están promoviendo las familias, pero en ese orden, ¿no? Y mi otra pregunta también está orientada a la parte de esta estructura básica y de las jerarquías, y como cristianos, nosotros sabemos que los varones son las cabezas de las casas, pero con estas corrientes que también están afectando en las iglesias del feminismo, ¿no? Que nosotras, y esto del poder de las mujeres, ¿no? Que también hace que inconscientemente se cambie el orden, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la Gracias. pregunta, mi estimada Viviana? Cuéntame, ¿cuál es la No, pues pregunta? la primera es eso, ¿no? O sea, de todo lo que usted nos ha mostrado están diseñadas, pero para las familias diseñadas con el orden de Dios. Pero ¿qué pasa con las nuevas familias creadas por el hombre, ¿no? Que son las familias de hombres, hombres, mujeres, mujeres, de las comunidades LGTB. Y el otro es como acerca del feminismo aún en las iglesias, ¿no? Que está afectando la jerarquía en las familias. Ya, a ver, como sociedades bíblicas, mi querida Viviana, ya tú debes de conocer cuál es nuestra opción, ¿verdad? Creo que como sociedades bíblicas vamos a apostar siempre por la familia de hombre-mujer. Esa siempre va a ser nuestra apuesta, ¿no? Eso creo que siempre va a ser un poco el mensaje que a partir de sociedades bíblicas se va a dar. En las comunidades LGTB hay una serie de características distintas que no necesariamente están coincidiendo con lo que Dios tiene para las personas. Sin embargo, si tú quieres incursionar en este tipo de consejería para ellos, habría que tratarlos, que no sería lo adecuado según lo que Dios dice, pero habría que tratarlos, digamos, con los mismos principios, ¿no? Que el poder esté, digamos, equilibrado dentro de la pareja, ¿no? Que la comunicación sea una comunicación niveladora, ¿no? Que hayan límites de respeto entre ellos, ¿no? Que obviamente es difícil poder, realmente se me hace muy, muy complicado poder acompañar a este tipo de parejas, pero creo yo de que sí se podría acompañar y desde la perspectiva cristiana sabemos qué es lo correcto y qué no lo es, sin herir susceptibilidades, sin, digamos,
insultar o dañar, o se les puede hacer ver cuál es el plan de Dios para ellos, ¿no? Los varones cabezas de la casa y el feminismo. Bueno, los varones de alguna forma son las cabezas, pero hay que entender lo que es cabeza, ¿no? Porque a veces la protección se desvirtúa, el cuidado del otro se desvirtúa. A mí me gusta mucho el texto bíblico cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos. Cuando esto pasa, realmente las personas pueden tener una relación de cuidado y de protección con su pareja. Y me gusta mucho también el texto bíblico cuando dice: mujeres, respeten a sus maridos. Y es que las relaciones en la familia tienen que ser relaciones de equidad. Ojo, que lo que queremos es de que toda familia llegue a los propósitos originales de Dios. Al de Génesis 1, no al de Génesis 3. Al de Génesis 1, donde hombre y mujer están delante de la creación para sojuzgarla, y donde hombre y mujer tienen el mismo poder. Allí eliminamos machismo y eliminamos feminismo. No necesitamos más, pero concentrémonos en el Génesis 1. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta más. Listo, vamos con Teresilda Albán, por favor. Buenos días con todos, buenos días, profesora. Buenos días. La pregunta sería lo siguiente. Una familia que estoy tratando hoy en estos tiempos, donde la mamá, la abuelita, se ha hecho cargo de los nietos. La hija se fue con otra pareja. Y la abuelita tomó a los nietos, pero en contra de la voluntad de la madre. La madre se va porque la abuelita no le quiere darlos. Ha pasado el tiempo y hoy la madre vuelve y va a la casa y toma control de los hijos, y la abuelita le quiere corregir al niño. Ya está, pues un niño, vamos a decir que está con 10 o 11 años el niño. Y la madre se levanta y le dice: no, tú no tienes derecho de pegarle, yo soy su madre, y como madre, si yo no le pego, nadie le tiene que pegar. Entonces la abuelita me llama y me dice: mira esto, lo que está pasando. ¿Qué le diría usted a una abuelita que está en esa situación? ¿Qué le aconsejaría? Es la pregunta. Ya. Hermanos, mire, tenemos que ordenar las cosas siempre. Cuando usted entre en un tema de familia, usted tiene que ordenar. La madre es madre, la abuela es abuela. Así de sencillo. Así es. Nada más, no hay más, hermanos, no hay más. Ahora, usted no puede, a ver, primero, la abuela retiene a los hijos, a los nietos, de su propia madre. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, hermano, incorrecto. Esa es la primera cosa que hay que decir: oye, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste, tú tenías buena intención, todo lo que quieras, pero abusaste de tu poder. Abusaste, no era tu función, mi querida, no era tu función. Tienes que arrepentirte de eso, tienes que corregirte de eso. No hay forma de hacerlo distinto. Bueno, ella tiene a los hijos, ok, tiene a los hijos, a los nietos, ¿no? Y después regresa la madre. Y ahí ya hay dos cabezas, la abuela y la madre. Malo, una sola cabeza. ¿Quién es la cabeza que corresponde? La madre. Ahora, la abuela quiere que viva bajo su techo, no quiere que viva bajo su techo. Si quiere que viva bajo su techo, va a tener que darle la autoridad.
Ahora, si esa madre es una mala madre, por decir así, ¿a quién tengo que orientar como abuela? A la madre. No desautorizarla frente a los hijos, sino decirle, ven hija, ven acá, siéntate, conversemos. Mira, cuando tú hiciste esto, etc., 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 y le explica a uno en qué se equivocó, porque ese es su rol de madre. Hermanos, cuando ustedes lleguen a un hogar, ordenen. Cada quien en su lugar. Porque cuando estamos como que es la madre, pero es la abuela, y la madre ya no es la madre, ya se hizo un rollo eso ya. Ya se hizo un rollo, ya uno no sabe ni por dónde ir. Orden, orden, cada quien en su lugar. Por eso estamos mirando la estructura ahora. Orden, hermanas queridas, orden, por favor. El padre es padre, la madre es madre, los hijos son hijos. Así es sencillo. No hay más. Listo. No sé si de repente me toma un tiempito la última pregunta, por favor, y de ahí continuamos con la otra parte de la clase. Muy bien, gracias profesora. Por favor, vamos con George Sánchez desde Chile. Buenos días, amados a todos. Bueno, hay varias cosas. Primero, antes de hacer una pregunta, profesora, un comentario, o dos comentarios de lo que hemos venido escuchando. Muchas veces sucede que en los hogares llega como recién en el caso, ¿no es cierto?, madre que desautoriza a la abuela, y así hay distintas figuras, pero muchas veces la madre no quiere que la abuela eduque a los hijos, pero ojo, tampoco la madre los educa. Entonces eso también es fundamental. ¿Qué pasa cuando la madre quiere tener el poder sobre la educación del hijo, pero no educar al hijo, sino dejarle que haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera? Y entonces la abuela o el abuelo o el que sea tiene que sufrir las consecuencias de eso. Ojo con eso, porque eso también no está adecuado, ¿me entiendes? Entonces hay que también tener esa visión. Y respecto del tema anterior de las nuevas familias del mundo, debemos entender que nosotros estamos, aquellos que yo sé, entiendo que hay varios pastores y varios líderes de iglesia, estamos para aconsejar en el amor de Dios, pero en verdad, en todo tiempo. O sea, si a mí se me acerca una familia de estas nuevas familias, yo voy a tener que empezar por decirle la verdad, o sea, conforme a mi fe, que es la fe en Jesucristo, que es conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, estás en pecado, estás mal. Ahora, más allá de eso, tal vez te puedo ayudar como un terapeuta, pero no soslayar el pecado, ni el error, ni en lo que están haciendo indebidamente. Son dos cosas diferentes, porque aquellos que son sobre todo líderes, pastores, debemos entender que nuestra primer función no es dar consejo, nuestra primera función es presentar el Evangelio de Jesucristo tal cual es. No adulterarlo, porque sobre eso sí Dios nos va a tomar cuenta, y yo particularmente prefiero estar bien con Dios y no con el hombre. Entonces eran esos dos comentarios de cosas que se venían hablando para que usted lo pueda corregir. Y lo tercero, ahí sí viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando hemos hablado en esta primera parte, profesora, de estas alianzas que se forman, de estos que se forman tácitamente, y de los hombres que ya a veces tampoco quieren cumplir la función de hombre en su casa, sino delegan en la esposa o delegan en cualquiera, a veces hasta en los mismos hijos, ya tú lo que quieras, total, ya no quiero tener problemas. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, no es cierto? Porque la palabra de Dios implica que el hombre debe ser cabeza, pero también nos enseña cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos amar a nuestras esposas, cómo debemos hacer las cosas para que esto funcione. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres y con estas mujeres que a veces también no dejan que el hombre cumpla la función que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Esa veíamos en la clase, en la siguiente clase, en unas clases anteriores, esa mamá
mamás huevo, ¿no es cierto? Esas mamás que quieren cubrir a su pollo, ya tiene 50 años, pero ya sigue siendo un bebé, le siguen dando la comida en la boca para que pobrecito no se vaya a agotar. ¿Qué pasa en esos casos? Eso. Ok, muchas gracias, George. A ver, la madre que desautoriza a la abuela y que quiere tener poder, pero no educa. Hermanos, las cosas siempre en su lugar, siempre en su lugar. Si yo veo que mi hija no es una buena madre, que de repente no tiene esposo, no tiene padre, yo pido la tenencia de esos menores. Porque yo quiero que mis hijos, o perdón, que mis nietos se críen bien. Por eso es de que cuando se trata casos de familia, los casos de familia no solamente tienen vértices psicológicos, espirituales, legales también legales. Si yo estoy viendo que se está dañando la formación de mis nietos, yo tengo que hablar con ella y decirle, oye, mira, tú no estás haciendo bien las cosas, o te pongo en terapia, o recibes acompañamiento pastoral, o conversas conmigo, pero conmigo ya se rompió la relación, porque en lugar de hablar peleamos. Un último recurso es, ¿sabes qué? Voy a pedir la tenencia de esos menores. Pero lamentablemente también hay abuelas que tampoco, o sea, que juzgan diciendo tú lo haces mal y que ellas tampoco lo hacen bien. Entonces necesitamos orientación para ambas. Y en el último de los casos tendríamos que hacer una acción legal. Lo otro es las nuevas familias y como dices tú, bueno, como sociedades bíblicas y como creyentes y como cristianos, nuestra línea de orientación siempre va a ir por los propósitos originales de Dios. Y yo tendré que hablar con esas familias y hablarles de lo que Dios tiene para ellos, porque esa soy yo. Pero esas familias pueden también buscar otro tipo de orientación. Están en toda su libertad, porque Dios nos dio libre albedrío. Y yo puedo ir a tocarle la puerta a una iglesia, o puedo ir a tocarle la puerta al juzgado, o puedo ir a tocarle la puerta al movimiento LGTB, o a quien yo quiera, a quien yo elija, para que sea mi consejero. Si va a una iglesia, si va a un cristiano, pues ya sabe cuál es el consejo que se le va a dar, ¿no? Pero puede buscar otro tipo de consejo, está en toda la libertad de poder hacerlo. Hombres que delegan su función, sí pues, ¿para qué estamos nosotros? Para enseñarle el rol, para enseñarle cuál es la función que ellos tienen que cumplir. El padre es protector, el padre desarrolla valores, el padre es ejemplo, el padre es responsable. Si no es así, hay que enseñarles. Así de sencillo. Y obviamente esa enseñanza no es que hoy tengo una charla con esta persona y ya mañana está perfecto. Va a tener que ser un proceso. Va a tener que ser un proceso. Pero acá ustedes tienen herramientas para determinar si es que hay un problema de jerarquía, si es que hay un problema de responsabilidad, si hay un problema de rol, que no está cumpliendo su rol. Y necesitamos hacer ese análisis. Porque cuando ya sabemos qué es lo que pasa, entonces ya podemos sentarnos con la otra persona y decir, mira, en tu casa está pasando esto, 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 esto. La comunicación, la jerarquía, los límites, las reglas están fallando. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que reorganizar todo el sistema. Y una de las cosas es, ¿quieres hacerlo? ¿Tienes voluntad de cambio? ¿O no lo quieres hacer? Eso es bien importante, hermanos. La voluntad. Tú vienes a mí, ¿a qué?
a escucharme, podemos hablar 1 hora, 2, pero realmente quieres cambiar, porque si no, mira, tu tiempo se diluye, y perdóname, el mío también. Entonces, necesitamos voluntad de cambio. Voluntad de cambio implica de que ya no voy a seguir haciendo lo mismo, sino que voy a cambiar. Pediré ayuda al Señor, pondré todo mi esfuerzo, porque si hago lo mismo, los resultados van a ser los mismos. ¿Tienes? Como diría el Señor Jesús, ¿quieres? ¿Quieres? Bueno, si quieres, yo te puedo acompañar. Pero si no, dímelo, por favor, porque entonces vamos a diluir el tiempo tú, yo, tu familia, y va a ser, como alguien diría, una lenta agonía, ¿no? Una lenta agonía, ¿no? Entonces es bien importante la voluntad, la toma de decisiones. Bien, hermanos, vamos a continuar, porque si no se nos pasa el tiempo. Me han dicho que tengo que terminar a las 10:55 para que ustedes puedan tener un tiempito más también. Bien. Otro aspecto, la centralidad. ¿Qué significa? Que hay un integrante en la familia sobre el cual giran la mayor parte de interacciones familiares. A veces es un bebé que viene y entonces todo es el bebé, ¿no? Cuando esta centralidad es negativa en una persona, a veces encontramos a un paciente, encontramos a una persona con problemas, ¿no? Cuando las interacciones son positivas, a veces hay sobreprotección, entonces hay que tener cuidado con cómo es la centralidad, ¿no? Cuando todos nuestros esfuerzos están puestos en una sola persona de los miembros de la familia. El más chiquito, el bebé, qué sé yo, o el que tiene peor conducta. Entonces todos están, y Juan hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, entonces allí ya tenemos a un paciente identificado. ¿Cuál es la tarea? La tarea es equilibrar el interés, el afecto, las funciones, la comunicación de todos los miembros de la familia, todos, todos. Todos merecen tener atención, afecto, buena comunicación, formación en valores, ejemplo de los padres. No solamente uno, todos. Por eso es de que la familia tiene que equilibrarse. ¿Ya? La periferia es un poco opuesto a lo anterior, ¿no? Es cuando un miembro está menos implicado en las interacciones familiares. A veces es un adolescente que se aísla porque hay muchos problemas alrededor. A veces puede ser un padre que llega de vez en cuando y bueno, da la plata y se va. De repente está trabajando 3 semanas en un lugar y llega 1 semana a la casa. Entonces llega a traer el dinero y a ver la tele, o a veces a dormir, y no está muy involucrado. Da el dinero, pero no sabe todas las cosas que pasan. Y si saben, le manda a la esposa para que ella se encargue de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea? Involucrar a ese miembro de la familia a todas las relaciones familiares. Mira, Juancito, está pasando esto, está pasando el otro, ¿qué piensas? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo estás tú? Capaz este adolescente está mal en la escuela. Y ya estamos octubre. En el caso de Perú, diciembre terminan las clases. Y de repente nadie sabe cómo está yendo. Entonces, ven por aquí, Juanito, sentémonos a conversar. ¿Cómo te va en matemáticas? ¿Cómo te va en inglés? ¿Cómo te va en ciencias? No sé. Generalmente aquí en Perú hay como 3 materias que son un poco complicadas para los chicos, todo lo que genera pensamiento abstracto, que a veces no está muy desarrollado, matemáticas, cálculos, qué sé yo, inglés, que a veces el inglés no es tan fácil para nuestros jóvenes,
o a veces la ciencia, física, química, que requiere de un nivel de análisis un poquito mayor, ¿no? Entonces, necesitamos conversar con ese miembro periférico. Ese miembro que está aislado, hay que traerlo, sentarse, ¿cómo estás? De repente está con un problema de salud, de repente está con un problema en la escuela, en el caso de los adolescentes, o de repente está con un problema de bullying, y así como se aísla en la casa, se aísla también en la escuela. Necesitamos hablar con este miembro de la familia. Límites, límites. Son las reglas de quienes participan y de qué manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos daba nuestra hermana, ¿no? ¿Qué reglas había? Oye, yo te quito tus hijos porque tú no eres la persona adecuada de repente. Ok, pero tú no me los puedes quitar de tu propia voluntad. Tienes que acudir a la ley. O sea, tú no puedes no me puedes abusar a mí, así, de esa forma, por más de que seas mi mamá, ¿no? Entonces, para eso hay límites. Hasta dónde yo respeto y hasta dónde irrespeto al otro. Yo no te puedo quitar tus hijos, por más de que yo sea la abuela. Eso no está bien. Si yo en mi consejería, yo tengo que decirle, mira, esto que has hecho no está bien. ¿Por qué? Porque no eran tus hijos. No, pero es que ella no es responsable, qué sé yo. Hay que conversarlo. No, que ella no escucha. Ok, inicia una acción legal. Pero no se los quites así a la prepo, a la fuerza, ¿no? Entonces, estos son los límites. Los límites es cuánto respeto yo al otro. O un hombre que le pega a la mujer. Habíamos hablado la vez pasada en alguna de las clases de algunos tipos de respeto. Uno es el respeto al cuerpo. Yo no puedo pegarle a las personas, no sé, pues empujarlas, hincarlas, tirarle cosas. No es la forma. Yo no puedo coger sus pertenencias y romperle el lápiz al otro, agarrarme su, no sé, pues, su celular o cosas de ese tipo. No puedo. Tengo que respetar el cuerpo, la pertenencia y el lenguaje que uso con la otra persona. ¿Cómo yo le puedo faltar el respeto al otro? Mandándole a la A, X, Y, Z, al cuadrado, al cubo, al no sé qué. Entonces, esos tipos de respeto son bien importantes en la familia. Porque si yo no respeto al otro, entonces el hermano chiquito le va a garabatear el cuaderno al más grandecito. Y la mamá va a decir, no, pobrecito, es chiquito. No lo estás corrigiendo, amiga, no lo estás corrigiendo. ¿No? Entonces, la función de los límites es proteger la diferencia entre los sistemas. Es decir, la diferencia del sistema de padres que van a tener que orientar, guiar, dar normas, dar reglas en la casa. El sistema de los hijos, ¿no? Que entre ellos se tienen que respetar también. No puedo yo aceptar que el más chiquito le pegue al medianito de mis hijos. Es que es chiquito. Entonces el chiquito que va creciendo. Va creciendo sabiendo que tiene poder para pegar, para morder, para garabatear el cuaderno del otro, porque no corrijo. Tengo que corregir, ¿no? Bien, estos límites tienen que ser claros. O sea, reglas precisas. El hijo pequeño no debe de garabatearle. Y si le garabatea, yo te sanciono. No vas a ver tu programa de televisión hoy día, porque le garabateaste ese cuaderno a tu hermano. Y eso está mal.
Necesito que lo entiendas. De repente los límites son difusos. A veces corrijo, a veces no corrijo. ¿Qué genera? Indisciplina. Reglas no claras ni firmes permiten múltiples intromisiones. Hay momentos en que el chiquitito le garabatea el cuaderno al otro, le pega, le muerde y no digo nada, porque no estoy de humor para poner disciplina. Y hay momentos en los que sí, ay, ya me cansaste, ya es la quinta vez, ya no puede ser, que no sé qué, y ¡zas! Pongo la disciplina. Después me olvido, de nuevo vienen, entonces esas intermitencias, esas intromisiones, a veces hacen de que la persona que está afectada por esa intromisión sea un miembro dependiente. Es decir, de que yo estoy esperando que mi mamá corrija, porque yo no puedo corregir. Porque de repente mi mamá se amarga, no le parece. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que estar mirando. Para eso se están formando ustedes. Ustedes tienen que ser el ejemplo, ustedes tienen que ser la referencia. A eso nos ha llamado el Señor, ¿no? O de repente también en este tipo de reglas difusas donde a veces se cumple, a veces no se cumple, hay miembros intrusivos. Es decir, se meten en las cosas, ¿no? O se sobreinvolucran. Son los que a veces ponen las reglas, pero después esa regla ya no le parecía y cambian la regla y a veces las reglas son contradictorias. O a veces hay reglas muy rígidas, ¿no? Y las familias pueden ser independientes o desligadas, o sea, impenetrables. Este es mi espacio, este es mi tiempo, y tú no te vas a meter, no me vas a opinar, no me vas a aconsejar, porque yo soy autosuficiente. Tampoco es así, ¿no? La familia tiene que tener niveles de comunicación, aceptación de consejos. Van a tomar sus propias decisiones los miembros del hogar, seguramente, pero necesitan consejería constante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación, decía Minichín, la adecuación de estos límites es uno de los aspectos más importantes para la viabilidad de la estructura familiar. Por ejemplo, quiero poner límites claros, suponiendo que los padres valoran los estudios. Entonces pondrán reglas y límites para desarrollar buenos hábitos de estudio en los hijos. Es decir, los hijos tendrán un horario fijo de estudios. Estudias en la mañana, en la tarde haces las tareas. Estudias en la tarde, en la mañana haces las tareas, ¿no? Tendrán un horario fijo de estudio, un lugar ordenado. Mira, este es tu escritorio, este es tu mesa o la accesibilidad que tengan, este es tu lugarcito, este es tu cajón para poner tu cuaderno, ok, ahí vas a estudiar, es tu espacio. ¿Ya? Entonces tienen que tener un espacio, un lugar ordenado, limpio para estudiar, con supervisión paterna cuando están pequeños. Porque de repente no entendió la clase bien y necesita una explicación adicional. Y si de repente yo como mamá ya no entiendo lo que mi hijo del 5º año de secundaria está estudiando, porque a mí no me enseñaron lo que a ellos le enseñaron, entonces voy a tener que buscar una asesoría de alguien. La prima, el tío, la tía, la vecina, el compañerito del colegio, etcétera, para que se ayuden, ¿no es cierto? Y habrán premios y habrán sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de esas reglas. Recordemos que el Señor Jesús, después de que se perdió en el templo, dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Es importante que los hijos entiendan lo que es la obediencia, porque nosotros como adultos obedecemos a nuestro Padre Celestial.
nosotros como adultos vamos a necesitar ser obedientes con la autoridad, que puede ser un maestro que me enseña, puede ser un pastor en la iglesia, puede ser el policía de tránsito en la calle, puede ser el policía cualquiera en la calle que no sea de tránsito, puede ser un juez. Yo tengo que cumplir reglas. El mismo Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia, porque nosotros también somos obedientes con alguien más, ¿no? Alianzas. Las alianzas son la unión de dos o más personas para obtener un beneficio, pero es un beneficio sin dañar a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener alianza con mi hermano, mi hermana, si somos muchos, porque tenemos afinidad por lo mismo. Nos gusta el arte, nos gusta cantar, nos gusta, no sé, X. O de repente a uno le gusta la política, en la familia siempre hay diferentes intereses, ¿no? O de género, porque las dos somos mujeres. Entonces me llevo mejor, comparto mejor cosas con mi hermana mujer que con mi hermano varón. O porque somos parecidos en la edad, ¿no? Entonces de repente yo me llevo mejor con alguien que me lleva 1 o 2 años, pero con mi hermano mayor capaz ya no, ¿no? Entonces, esta unión para las alianzas, estas alianzas que se definen como uniones entre miembros de una familia, pueden darse para varias cosas. Por ejemplo, este papá puede estar conversando con su hijo porque le va a hacer una fiesta sorpresa a la madre, ¿no? Y están planificando y de repente le dice, bueno, tú puedes cantar, o tú puedes darle un dibujito, o tú puedes regalarle una florcita, o qué te parece si yo hacemos un dulce, etcétera, etcétera, etcétera. La alianza es algo bueno, sin dañar a la otra persona, ¿no? Y esa comunidad para hacer cosas buenas nos recuerda este texto bíblico de Salmos que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el 133, 3 en la parte B dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ojalá hubieran alianzas dentro de nuestras familias para que todas ellas puedan ir mejorando sus relaciones y las relaciones armónicas, ¿no? Hay coaliciones, estas son distintas, ¿no? Aquí en estas coaliciones se sitúan en oposición a otra parte del sistema. Hay un sistema conyugal, hay un sistema fraternal o hay un sistema parental de padres e hijos, ¿no? Y generalmente se involucra a una persona de distinta generación, de repente padres contra hijos, ¿no? Es esa unión de dos o más personas para dañar a la otra. Esta es para dañar. Entonces, esta ustedes tienen que corregirlas. Estas coaliciones no siempre son explícitas. Yo no me pongo de acuerdo con mi hermano para dañar a mi padre o a mi madre. En el momento de la discusión, psicológicamente me pongo en la misma posición y comenzamos a arremeter contra el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser madre e hija contra el padre. La tarea, ¿en qué consiste? En hablar de las consecuencias del daño en el miembro afectado. Tengo que hablar con esa madre, con esa hija y decirle, oye, estás minando el valor de tu padre. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hazle ver por qué tienes que vengarte. Convérsale, dialógale, haz ver las consecuencias, ¿no? Cuando uno comienza a hacerle ver al otro las consecuencias de su conducta, la otra persona comienza a procesar y a entender las cosas, ¿no? Entonces, la tarea aquí es hablar de las consecuencias del daño en el miembro afectado y clarificar los conflictos que se presentan. Mira, como estás haciendo esto, entonces el otro está haciendo aquello. Pero necesitamos un diálogo respetuoso, oportuno en su momento. No dejes que pase mucho la cólera, porque si no,
ya la cólera se hace añeja, se hace como una costra que va a salir en algún momento recordando una herida del pasado. Y hay que recordar este versículo de Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es la forma de perdonar al hermano. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, vamos con Piedad Zambrano, por favor, que levantó la mano. Piedad, por favor. Buenos días. Sí, yo a veces pienso, pues, y me he cuestionado mucho hasta qué punto nosotros como miembros de la iglesia podemos afectar de manera positiva y negativa, porque o podemos llevar las cosas de manera a los extremos, digamos así, porque incluso muchas veces el hecho de poner la otra mejilla lo interpretamos como para tolerar o permitir en nuestras vidas ciertas situaciones que nos dañan, que nos lastiman, ¿ya? Sin buscar reparar ese daño. ¿Ya? Ahora, doctora, yo tengo una pregunta que hacerle. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 20 años, ¿ya? Con él manteníamos una relación muy estable, muy firme, pero, por ejemplo, él me sabía decir mi amor, incluso cuando caminábamos en la calle, pues él me tomaba de la mano. Hubo un líder de la congregación que le supo decir a mi hijo que no, que eso estaba mal, porque decirle mi amor o tomarme de la mano, eso no me correspondía a mí, sino cuando él tuviese su pareja y que estaba obrando mal. Entonces, yo quiero saber si en qué estaba mal, si es verdad, porque siempre he tenido esa duda, en qué estaba mal, porque, o sea, él lo hacía con el respeto y los dos con el respeto de madre e hijo. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Piedad, por la pregunta. A ver, es cierto de que hay un lenguaje que es propio de las parejas, pero el tomarse de la mano puede corresponder a una madre e hijo, a veces cuando están pequeños, a veces cuando están más grandes también. Pero la forma de si es la mano o si es el brazo no es lo más importante. Lo más importante es la relación que ustedes puedan tener. Y esa relación, obviamente, de demostración de afecto, puede ser tomarse del brazo, por ejemplo. El hijo le puede dar el brazo a uno para que uno se coja del brazo del hijo. Si es que ya están como adultitos, ¿no? Como mayores. Tomarse de la mano tampoco no tiene ninguna, no hay mayor implicancia en tomarse de la mano, ¿no? Podría ser quizás lo más adecuado tomarse del brazo del hijo, ¿no? Como señal de que él ya está adulto, de que él puede proteger porque es más joven, y uno a veces ya está como más adulta también, está como con más dificultades para movilizarse quizás, ¿no? El tema de mi amor sí es un lenguaje como de pareja, ¿no? A usted le podría decir mamacita, madrecita, mami. Pueden cambiar esas expresiones de cariño y no habría ningún problema. Pero el hecho de que no le diga mi amor, ahora ¿qué le dice? Oye mamá, o algo así, o sea, ¿qué le dice? Ustedes tienen que ver de que no cambie lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El afecto. En el caso de este ejemplo.
Lo esencial es el afecto. La forma puede cambiar, pero no puede eliminar el afecto. Entonces, usted de repente de la mano puede pasar al brazo, y también es una forma de cogerse del hijo, expresarle su afecto, que el hijo le dé la protección a uno para que no se caiga de repente cuando uno está andando por la calle, qué sé yo, ¿no? Y el tema de mi amor podría cambiarse por mamacita, madrecita, mami, te quiero mucho, pero no eliminar el afecto. El afecto tiene que permanecer porque hay una buena relación entre ustedes. El afecto tiene que permanecer. ¿Ya? Bien. No sé si hay otra pregunta. Por favor, Sandra Milena, si podría hacer la pregunta. Sandra. No puedo. Hola, buenos días. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Ok, muy bien, bien. Estaba pensando un poco frente a la explicación que usted nos daba, frente a la coalición, ¿cierto? Y bueno, traía como a mi mente algunas situaciones que he podido observar, sobre todo en hogares donde los hijos son involucrados en las dificultades o en los problemas que existen de pareja. Y cómo, o sea, el ejercicio para sanar, para tratar de sanar esas relaciones que se van quebrando porque, bueno, efectivamente suele suceder que solo el uno solo es el que es infiel, pero a veces con el ánimo de lastimar la otra persona también es infiel o con ese ánimo de desquitarse. Entonces quedan como se van haciendo, creando unas heridas en los hijos y lo digo, bueno, porque generalmente la persona que se desquita eh, es la que puede propender o ha involucrado a los hijos en que mira, tu papá me hizo esto, en tal fecha me hizo esto, date cuenta, mira el mensaje, mira la hora que salió, no ha regresado, ¿cierto? Y cuando ella toma la decisión de manera independiente, lo digo por un caso específico, este de desquitarse y el desquite es siendo infiel también, esa figura maternal se desdibuja completamente en su hijo y él empieza a tener una serie de sentimientos negativos hacia ella como mamá, ¿sí? Entonces, bueno, sí quería como escuchar de pronto unas orientaciones frente a eso sobre cómo ayudar a los hijos en esa reconstrucción de esa figura materna, ¿cierto? Incluso hasta en la misma mamá, cómo intervenir, cómo apoyarla, cómo orientarla frente a esos casos, teniendo en cuenta pues de que en las iglesias nos llegan generalmente las mujeres que llegan tras unas situaciones de violencia o este tipo de casos de separaciones e infidelidades por mucho tiempo. Entonces, sí quería escuchar la doctora. Ok. A ver, estamos ya. Sí, es bien interesante cuando ustedes analizan la conducta de una persona. Miren, en el caso, a ver, me corriges, Sandra, si es que estoy equivocada. En el caso que nos pone Sandra, nos dice de que la mamá se queja de la infidelidad del papá y comienza a decirle al hijo todas las infidelidades o todas las conductas negativas del padre. Pero finalmente, ella también es infiel. Oiga, ¿cómo? ¿No estabas luchando contra la infidelidad? ¿No te parecía mal la infidelidad? ¿No cuestionabas esa actitud infiel en tu pareja? Terminas haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ojo, ¿no? Ahora, a esa hermana, persona, señora, hay que decirle, pues, ¿no? Hay que decirle, oye, tú luchabas contra esto, a ti te parecía mal. ¿Te parece mal lo que estás haciendo ahora? ¿Te parece? ¿Crees que este tema de venganza te va a dar buenos resultados? No por la venganza en sí, sino por la concepción que ella tenía de que la infidelidad era incorrecta, que había que luchar contra eso. Y cómo ahora, en qué pensamiento, está ahora aceptando una infidelidad suya. ¿Qué está pasando por la mente de una persona así? El primer cuestionamiento, ¿no? Ahora, las heridas en los hijos. Y obviamente la confusión del hijo de saber que la madre luchaba porque este hombre no sea infiel y finalmente ella ha terminado en lo mismo. Entonces, este hijo tiene que entender que la mamá se equivocó. Oiga, usted se equivocó, así no era. Y a la mamá hay que decirle, mira lo que estás haciendo. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Recuerden que la consejería es un proceso reflexivo. Siempre va a ser un proceso reflexivo. Ustedes tienen que llegar a reflexionar con la persona, sobre su actitud, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones, sobre sus conductas, ¿no? Entonces, obviamente a los hijos se les desdibujan la imagen de la madre, ¿no? Y cómo ayudarlos a los hijos en esta figura materna. Bueno, ahí hay que hacerle ver a la mamá y la mamá tendrá que tomar una reflexión muy profunda sobre su conducta, sobre su reacción frente a una conducta que ella misma estaba sancionando, juzgando, y decirle, oye, algo está pasando contigo, porque entonces o es lo ancho para ti, lo angosto para el otro. Ahora estás en igualdad de condiciones, yo no sé de qué te estás quejando ahora, ¿no? Perdóname, o sea, las cosas claras y el chocolate espeso. Por decir de que hay que clarificar las cosas, la vida de la gente, hay que clarificarla. Porque las personas a veces van por el mundo, por el camino, sin hacer esos análisis. Y nosotros tenemos que ayudarles en sus procesos de análisis para que se den cuenta, dice la palabra, de que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, si nosotros somos esos vehículos para que los pecadores se arrepientan, va a haber gozo en los cielos y usted también va a ser bendecido. Entonces, y decirle a los hijos, bueno, tu mamá se equivocó, pues. Estuvo luchando contra algo que le parecía malo y finalmente terminó de hacerlo bueno. Pero ella no deja de ser tu madre, como tampoco deja de ser tu padre, el padre irresponsable, miserable, alcohólico, drogadicto, etcétera. Siempre va a ser el padre. Siempre. Que se le debe respeto, se le debe respeto. Pero a veces ese tipo de padres, hay que tener en cuenta también esto, el tema de la obediencia, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay papás o mamás medias confusas, medios confusos, que orientan mal a los hijos y les enseñan a mentir, les enseñan a mentir para no hacer la tarea, dile a la maestra que estuviste con fiebre, con dolor de cabeza, con no sé qué, yo te voy a apoyar. Entonces, hay que descubrir la mentira si ustedes están al lado de una persona que tiene que orientar. Todo es ordenar nada más. Todo es ordenar.
La consejería es orden, poner a cada quien en su lugar, en su rol, y nada más. Eso es. Ahora, obviamente, para eso usted también tiene que estar ordenado. También tiene que tener los criterios adecuados, porque si no, su orientación se va a ir por un lado, por otro lado. Justicia, hermano. Justicia, es bien importante. Bien, creo que me estoy yendo ya, a ver, nuevamente vamos a regresar porque yo estaba priorizando mucho el tema de las preguntas, pero tengo que regresar a la clase porque ya tengo solo 5 minutitos. Coalición entre madre e hijo contra el padre, esta es la representación. Roles, cada quien tiene un rol, el rol de padre, de cuidar, de proteger, de enseñar, etcétera, y el rol de los hijos de obedecer, de ayudar y colaborar en las cosas de la casa, ¿no? Cuando usted haga un diagnóstico, hermanos, haga este cuadrito. En el subsistema conyugal, ¿cuál es la jerarquía? ¿No? Si hay centralidad, periferia, límites, etcétera, y así en cada uno de los subsistemas. ¿Qué elementos tenemos para evaluar la estructura? El subsistema, los límites, jerarquías, alianzas, coaliciones, conflictos, centralidad, periferia. ¿Cuáles son las metas en la consejería? Primero, regresar a los propósitos originales de Dios de Génesis 1. Eso es lo primero, igualdad de condiciones. Redefinir el problema. En base al análisis, a todo este análisis que acabamos de ver, vamos a ver cuál es la estructura de esa familia, cómo está su jerarquía, sus límites, hay coaliciones, hay centralidad, periferia, cómo está su comunicación, en qué etapa de la ciclo vital de la familia está, etcétera, ¿no? Considerar que la queja no siempre es el motivo de consulta para esta persona, no siempre coincide con el problema en sí. Ya nos decía nuestra hermana, cuando habla esa abuela que se queja de la hija, ¿cuál es la queja? La queja es, esta hija no sabe criar a los hijos o no quiere o lo que fuera, pero hay un problema de fondo. Hay un irrespeto de la madre a la hija, hay un irrespeto de la hija a la madre, y hay algunas víctimas, que en este caso son los nietos. Entonces, redefinimos el problema. No juzgamos como juzgan todos. Para eso estamos siendo entrenados, para analizar parte por parte. Ustedes tienen ahí hasta un cuestionario. Ese cuestionario les va a servir a ustedes para definir la estructura de una familia, y ahí usted se va a dar cuenta qué aspectos son los que hay que equilibrar, ordenar, arreglar. ¿Ya? No siempre lo que dice la familia es el problema en sí. Usted tiene que ir más al fondo y tiene que indagar mucho más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta mamá que le dice al hijo, tu papá es un, no sé, pues un sinvergüenza, ¿no? Que nos ha sacado la vuelta, y tiempo después ella le saca la vuelta. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí es cierto que el problema es el padre, pero no es solo el padre, también es la madre, también es el hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenar, ¿no? Ordenar. Hay que conectar a la familia con el problema. Perdón, antes de eso, el drogadicto, ¿qué hace? Primero, la mamá no le da límites, no le da disciplina, el chico hace lo que quiere, comienza a irse de la casa, no quiere trabajar, no quiere estudiar, comienza a consumir, consume en la casa, roba a la madre, y la madre lo único que hace es que gritar, vociferar, pero no resuelve. Roba al vecino, y cuando roba al vecino cae, porque ese vecino no es la madre que le permite las cosas. Cae en la policía, y creo que ya les había dado ya este ejemplo, y la madre desesperada para que salga el hijo. No se dio cuenta de todo lo que pasó. Cuando tengan un problema de drogadicción, de una vez, no esperen, hermanos, no esperen.
Ayer, anteayer, acá en Lima, en La Molina, un drogadicto mató a la abuela y mató a la empleada. Porque esperaron y esperaron hasta que las cosas fueran, sabe Dios cómo. Cada consejo que ustedes den tiene que ir con proyección. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo puedo yo cortar los malos ejemplos? ¿Entienden? Ok, conectar a la familia con el problema siempre. El bajo rendimiento escolar es ¿por qué? ¿Cuáles son los roles de los padres? El padre no se dio cuenta de que el hijo estaba yendo mal, no le puso ayuda, está esperando que sea diciembre o fin de año para poder castigarlo porque no estudió. ¿Cuál es el rol de ayuda, de protección, de formación del padre? Oye, no es solo el bajo rendimiento de tu hijo, es también tu responsabilidad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, redefinimos el problema, porque estamos viéndolo en su conjunto, ¿no? Y evaluamos la disposición de cambio, lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Están dispuestos a cambiar voluntariamente? ¿Quieren hacerlo? ¿O no? Y para estar dispuestos a cambiar tengo que hacer cosas distintas a las que venía haciendo. No puedo hacer lo mismo porque si hago lo mismo los resultados son los mismos. Entonces necesito cambiar. Cambiar. ¿Ya? Bien, determinar las metas. ¿Qué es lo primero? De repente la jerarquía es muy dañina y eso está dañando a los hijos. Ok, trabajaré jerarquía. ¿Con quién? Con padres, con ella y él, no sé, de repente ella le está quitando autoridad a él o él le está quitando autoridad a ella, no lo sé. Ok, de repente eso es lo primero. La primera cosa que tienen que trabajar ustedes es evitar la violencia física, psicológica o sexual. Evitar la violencia física, psicológica o sexual. Esa es la primera cosa cuando usted tiene un caso de familia. Bien. Entonces, la meta en la consejería es reorganizar a la familia. Poner límites claros. El que es padre, padre, y el que es hijo. No hay más, ¿ya? Las jerarquías, introduciendo cierta novedad, diversidad en la estrategia, etcétera, ¿no? Hay relaciones patológicas que a veces se presentan cuando hay demasiados conflictos. Hay conflictos entre cónyuges, entre padres e hijos, etc. Hay familias que son desligadas, por ejemplo, cuando los límites son rígidos. Cada quien hace lo que quiere y nadie permite que entre en su mundo. Y hay aglutinadas donde todos se meten en todo. Todos se meten en todo. Ahí no hay individualidades, no hay nada, ¿no? Entonces, para que tengamos una familia disfuncional, jerarquía dañina, límites rígidos, pautas interaccionales limitadas y rigidez para cambiarlas, no son flexibles. Coaliciones rígidas, familias evitadoras de conflicto, aplacadoras. 4 pasos para reorganizar a la familia. Rediseñar la organización familiar. Debe haber una clara línea generacional. Los padres tienen que ser padres y los hijos tienen que ser hijos, cada uno en su función. Un buen grado de individuación. Si bien es cierto, yo soy parte de la familia, también soy un individuo, como María, como Juan, como Pedro, y también tengo que desarrollar mi individualidad para llegar a ser una familia funcional. Bien, muchas gracias, mis queridos hermanos. Ustedes van a tener esta clase allí. Revisen esta guía para identificar la estructura y en la próxima semana nos estamos viendo si Dios lo permite. Bien, el Señor les bendiga, un gusto verles. Adiós. Nos vemos, hermanos. Un besito para ustedes, buen fin de semana. El Señor les acompañe.